En las últimas horas estamos asistiendo a protestas multitudinarias y violentas en Rumanía. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo en este país? ¿Está la Unión Europea dando un golpe de Estado en un país soberano o simplemente se están defendiendo de una injerencia rusa? Vamos a intentar analizar este tema de la mejor forma posible, sobre todo sin sectarismos, independientemente de a quién afecte o beneficie. Primero vamos con un resumen de la situación para el que no la haya seguido de cerca y luego puntualizamos algunas cosas. En primer lugar, lo que hay que saber es que todo esto viene del pasado diciembre, cuando el Tribunal Constitucional rumano tomó una decisión histórica y ciertamente peligrosa, al decidir anular las elecciones. Lo más grave que puedes hacer en democracia. El motivo era que el candidato que había quedado en primer lugar y por lo tanto pasaba a una segunda vuelta, se había demostrado, según servicios secretos rumanos, que había habido injerencias por parte de Rusia y de Vladimir Putin. Es decir, que Rusia había estado financiando a este candidato. Georgescu entró en la campaña siendo un candidato independiente. Las encuestas no le daban más allá del 10% de los votos. Sin embargo, a la hora de la verdad, el día de las elecciones, quedó en primer lugar con aproximadamente, si no recuerdo mal, un 23% de los votos. Después de esto, los servicios secretos de Rumanía desclasificaron documentos que relacionaban a Vladimir Putin o a Rusia en general con esta campaña y por lo tanto ahí fue, o ese fue el motivo que dio la justicia para anular estas elecciones. Injerencia de potencias extranjeras. Pero si esto sucedió en diciembre, ¿por qué estamos viendo que las protestas están siendo masivas y multitudinarias ahora? Pues por esta decisión. Y es que se anularon las elecciones, esto está hecho y no hay vuelta atrás. Pero en esta repetición electoral, obviamente, este hombre, Georgescu, ha vuelto a presentar su candidatura para volver a presentarse y la oficina electoral rumana la acaba de rechazar. Esto tendrá que ser confirmado en las próximas horas por la justicia rumana, pero ahora mismo han rechazado su candidatura. Es decir, que Rumanía parece que no va a dejar presentarse a las elecciones al candidato más votado de las últimas elecciones que ellos anularon. La situación de tensión es tal que incluso la persona que había quedado en segundo lugar, esta mujer, Elena Lasconi, condenó la decisión del tribunal como ilegal e inmoral y dijo que hoy es el momento en el que el Estado rumano ha pisoteado la democracia. Es decir, no solamente Georgescu se está quejando de una especie de golpe de Estado, sino que su mayor rival político, a la persona que tenía que enfrentarse, también está criticando duramente esta decisión. Lasconi dijo, nos guste o no, desde un punto de vista legal y legítimo, 9 millones de ciudadanos rumanos, tanto en el país como en la diáspora, han expresado su preferencia por un candidato determinado. No podemos ignorar su voluntad. Es decir, obviamente lo que le preocupa a Elena Lasconi no es el rechazo de Georgescu en particular, sino la deslegitimación que supone esto para la democracia en Rumanía. Es decir, que si hay un candidato incómodo, según alguna de sus posturas, pues no le van a dejar, no van a dar la opción al pueblo rumano de que exprese y decida si le gusta ese candidato y sus ideas o no. Y hasta aquí este es un resumen rápido de la situación y lo que está pasando en Rumanía para que nos situemos. Ahora, este es un tema bastante complejo y bastante complicado, básicamente porque entran en juego dos situaciones. Por un lado, tienes el derecho y el deber, incluso como país, de defenderte de injerencias extranjeras, pero al mismo tiempo tienes el deber de respetar la libre voluntad de la gente. Es decir, sería totalmente diferente, y aquí no habría tanto debate, si Rumanía hubiese anulado las elecciones porque, por ejemplo, el Kremlin o Rusia o Estados Unidos, el país que sea, ha manipulado los votos de la gente. Es decir, que el resultado que están contando como oficial no es en realidad lo que ha votado el pueblo rumano. Pero no estamos hablando de eso, hay que tenerlo en cuenta. De lo que se acusa en realidad a Calin Georgescu no es de manipular votos, sino de que ha tenido financiación y ayuda desde Rusia. Pero los votos, los rumanos, han elegido libremente votar a este candidato y sus ideas. Ahora, sabiendo la realidad y los hechos, mi opinión, aun volviendo a recordar que es un tema extremadamente complejo, delicado y difícil, porque un país tiene que protegerse de la injerencia de potencias extranjeras, de que países, incluso rivales, quieran o puedan llegar a poner de dirigente de un país
a alguien que sirve a sus intereses y no a los de ese país. Teniendo todo esto en cuenta, mi opinión es totalmente contraria a lo que han hecho en Rumanía. No se pueden anular unas elecciones que son el resultado fruto de la libre voluntad de la gente, independientemente de que por medio haya habido campañas financiadas por dinero extranjero. Básicamente, porque si entramos por ese camino, ¿cuántas elecciones dentro de la Unión Europea no deberían ser anuladas? Por ejemplo, ahora mismo se está poniendo mucho el caso de Elon Musk apoyando a AfD. ¿Qué pasa si en las próximas elecciones en Alemania AfD acaba ganando con un apoyo todavía más grande de Elon Musk? ¿Qué pasa si Elon Musk decide, pagar algunos anuncios, algunas campañas para fomentar a AfD en Alemania? ¿Eso justificaría, sería razón suficiente para anular las elecciones? O, por ejemplo, sin ir muy lejos, aquí mismo en España, mirad este titular: Irán inyectó 9,3 millones en 3 años a la productora de Pablo Iglesias. ¿Cuántos políticos no han pasado por nuestro país que han tenido dinero o han tenido financiación extranjera de una u otra forma? ¿Significa eso que deberíamos haber anulado todas las elecciones en las que hubiesen participado estos políticos? ¿O solamente cuando gana? ¿O solamente cuando gana un candidato que no nos gusta? Es decir, por ejemplo, también puede surgir la pregunta legítima: ¿estaríamos ante la misma situación si a Călin Georgescu, en lugar de relacionarle con Rusia, le hubiesen relacionado, por ejemplo, con Estados Unidos? Y algunas otras cuestiones. Por ejemplo, se ha difundido mucho el bulo de que la Unión Europea ha anulado las elecciones en Rumanía. Esto es, obviamente, completamente falso. La Unión Europea no puede llegar a un país y anular las elecciones porque le da la gana. No tienen ese poder para hacerlo. Ahora, ¿por qué se difunde este bulo y cala tan bien entre la gente? Pues por culpa de la Unión Europea y sus propios representantes. Por ejemplo, Breton, un excomisario europeo, dijo lo siguiente: esperemos a ver qué pasa, mantengamos la calma y apliquemos nuestras leyes en Europa cuando corren el riesgo de ser burladas. Si no las aplicamos, puede provocar interferencias. Lo hicimos en Rumanía y evidentemente tendremos que hacerlo si es necesario en Alemania. Luego, sobre esto, ha habido muchas plataformas desmintiendo que este hombre, que Thierry Breton, estuviese defendiendo que la Unión Europea fuese por ahí anulando elecciones si salía un candidato que no les gustaban. Pero lo que es cierto es que si vas literalmente a lo que dijo, puede que no se esté refiriendo directamente a eso, pero está haciendo gala de que está orgulloso de lo que acaba de suceder en Rumanía y de que incluso algo similar se podría llegar a aplicar o a pasar en otros países. Y aquí tengo que admitir algo que queda tremendamente mal en redes sociales, y es que no tengo una solución o una opinión clara sobre este tema. Es decir, creo que está mal lo que ha pasado en Rumanía, que no deberían haber anulado las elecciones, que si son fruto de la libre voluntad de los rumanos, pues haberte protegido mejor a la hora de eliminar las campañas de terceros países dentro de tus elecciones. Ahora, también reconozco que no tengo un buen plan o no tengo una buena solución sobre cómo Rumanía en particular o cualquier país en general se puede proteger ante la injerencia de terceros países. Es decir, ¿cómo se protege España ante la injerencia, por ejemplo, de Marruecos? ¿Cómo nos protegemos ante la situación de que Marruecos empiece a colocar candidatos políticos que le son leales a ellos en instituciones públicas españolas? Alguno podría decir, si la financiación es directa, es decir, si Marruecos coge y directamente le da dinero a un partido político español, ese partido podría ser rechazado en las próximas elecciones. Lo cual quizás estaríamos ante una situación como la de Rumanía actualmente, pero es que esto también es bastante fácil de saltárselo. Imaginad, por ejemplo, que Elon Musk quiere apoyar a AfD en las próximas elecciones de Alemania, y la justicia alemana no deja recibir financiación de esta forma, aunque en ese caso sería un particular, pero Elon Musk o cualquier país lo único que tiene que hacer es
crear una campaña a través de redes sociales o a través de la televisión o a través de pagar influencer para que potencien a la opción que les es más favorable. Y en esa ocasión, sí, el país estaría teniendo injerencia de terceros, de países extranjeros, pero no podría hacer nada para protegerse realmente. Como digo, un tema complicado, pero lo que es cierto es que, aunque haya injerencia rusa, si los rumanos han escuchado masivamente, pero han escuchado las ideas y lo que propone Georgescu y le han decidido votar, pues al final esto es la democracia. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.